Listo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias primero, bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos encontremos. Eh, Chuta, me la pusieron difícil, ¿no? Porque Mauricio expuso antes, entonces allá tienen unos súper buenos ejemplos y están en otro nivel ya en la parte de transferencia de tecnología, entonces mejor hubiera sido antes yo y después él para cerrar con broche de oro, pero bueno, voy a intentar seguir la misma línea de Mauricio. Como saben, la Universidad de Costa Rica sí tiene unas prácticas y unos casos de estudio súper chéveres de transferencia, y es lo que Mauricio les ha explicado. En mi caso, como universidad, la Escuela Politécnica eh, Nacional es una universidad pública del Ecuador, de Quito. Entonces, nosotros se podría decir que estamos un estado antes de lo que está ahorita Costa Rica en cuestión de los temas de transferencia de tecnología. La idea de esto es, como les decía, las preguntas, bueno, como les digo ahora, las preguntas ya están pagadas, son gratis, entonces pregunten en cualquier momento. Mi exposición va a estar encaminada a las prácticas de transferencia de tecnología que nosotros como una universidad pública estamos implementando, ¿sí? Todavía no tenemos casos de éxito, estamos trabajando para eso, pero la idea es un poco compartir lo que hemos hecho, en lo que nos hemos equivocado para que ustedes no hagan lo mismo, ¿sí? Y acorten, ¿no es cierto? Tengan atajos para hacer más eficientes sus procesos de transferencia, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto tengo más o menos de tiempo para disponer? Tiene 45 minutos, doctor, y Listo. No pedirle me por digas, favor que doctor nos Byron, que está acompañe. bien, ¿cierto? Como digo, Bueno, Byron, Byron, es más difícil como ser nos persona tratamos a diario. que Byron, tiene que los 45, títulos, ¿no es cierto? Entonces, es más difícil ser persona que todos los títulos. Byron, está bien. 45 minutos, por favor, y pedirte, por favor, que nos acompañe para la conclusión del evento y la ronda de preguntas. Chévere, entonces vamos a lo siguiente, ¿no es cierto? Yo les voy a explicar cómo estamos configurando tanto como Politécnica como dentro del ecosistema de innovación las prácticas de transferencia de tecnología. Y yo me voy a ir un pasito antes, ¿no es cierto? Y hemos hablado de los resultados de propiedad intelectual, que hay que proteger los intangibles, que está excelente, pero también esos resultados de otros que han protegido nos sirven a nosotros como investigadores. Y es un poco esos ejemplos donde yo me voy a fundamentar, ¿correcto? Y aquí un poco lo que decía Mauricio, yo también estuve atento a su conversación, a su discusión, dice, ojo, más o menos 10 años de I más D para tener ya procesos de transferencia. Entonces hay que tener en cuenta eso, que no es, ya tenemos un resultado, ya lo podemos transferir en ciertos casos, dependiendo del área de conocimiento. Si necesitamos procesos largos, como son 10 años de I+D para poder tener esos resultados, en medicina, en química, en alimentos. Tal vez en otras áreas de la ciencia, esos procesos sean más cortos, como en la matemática, en los sistemas. Entonces, pero igual, siempre debe haber procesos de I+D. No puedes hacer transferencias sin hacer investigación y desarrollo antes. ¿Correcto? Voy a colocar mi presentación. ¿Sí? Denme un segundito, por favor. ¿Ya? Entonces yo mi presentación va a ser sobre dos lógicas, cómo la Escuela Politécnica Nacional Universidad Pública inicia estos procesos de transferencia de tecnología, y también les voy a mostrar cómo nosotros tenemos una estructura que se llama el Hub de UIO, el Hub de Innovación. UIO significa Quito, ¿sí? Entonces es una estructura formada por 5 universidades de Quito, ¿sí? Tres públicas y dos cofinanciadas, que está obviamente la Escuela Politécnica Nacional, la escuela del Ejército, la Universidad Central. Estas tres primeras son públicas, y dos cofinanciadas, que es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana. Entonces es una estructura sui generis, y yo les voy a presentar cómo desde 2017 intentamos implementar procesos de transferencia de tecnología y cómo hemos coordinado este tipo de cosas, ¿correcto? Yo igual mostraré la parte de cómo se hace aquí en la Politécnica, ¿sí? Entonces, vamos ahí. Bueno, un poco es lo que les voy a presentar, la gestión técnica de este hub de innovación, ¿sí? Cómo es complicado, no es complicado,
A veces es difícil coordinar 5 universidades. ¿Cuáles son las herramientas y metodologías que hemos desarrollado a lo largo de esos 5 años y cómo nos ha ido en la parte de gestión administrativa y financiera? Sí, porque muchas veces ya nos dan los resultados, listo, hicimos esto, no, un poco ver cómo fuimos construyendo ese tipo de estructuras. Porque no se olviden, la transferencia de tecnología per se necesita una unidad o una oficina de transferencia de tecnología, pero siempre y cuando esa oficina realmente pueda, no sea subutilizada, ¿no es cierto? Porque los recursos son caros y son escasos, entonces, ¿qué es mejor? Tener una estructura que brinde esos servicios a otras universidades que una estructura única para la universidad y que muchas veces esté subutilizada. Entonces también piensen, ¿no es cierto? Per se, no todas las universidades deberán tener una oficina de transferencia de tecnología, porque puede ser muy caro. Entonces lo que hacemos con el hub es, como no tenemos recursos, tener una única estructura para 5 universidades. ¿Sí? Vamos ahí. Bueno, la gestión técnica, ¿no es cierto? Un poco algunos números y viendo lo que decía Mauricio, ¿no es cierto? Y lo que ustedes le preguntaban. No todo es protegible, no todo es patentable y no todo te va a dar un royalty, un ingreso extraordinario por eso. ¿Sí? Y aquí citándole a Mauricio, ¿no es cierto? Al día de hoy, de un ejemplo que colocaba él, no nos han pagado regalías. Si ven, la regalía va a ser en un tiempo futuro. Y tampoco la regalía va a ser que la universidad tenga un montón de ingresos, ¿no es cierto? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Las regalías se dan en función de los productos que van a ser comercializados por el dueño de la empresa o de la marca o de la tecnología y que en agradecimiento a ese trabajo que hizo la universidad, sí, le está dando ese beneficio económico, ¿correcto? Pero aquí un poco para tener datos, ¿no es cierto? Sin datos nosotros como académicos no nos quedamos quietos, ¿cierto? Entonces vean aquí una investigación de 2004, ojo con eso, en 200 universidades de Estados Unidos, reportaron 15.000 invenciones, ¿sí? A lo largo de estos seminarios ya debieron haber visto el concepto de invención, ¿no es cierto? De esos resultados nuevos, ¿no es cierto? Inventos, vean, solo el 50%, alrededor de 7.000, aplicaron a patentes. ¿Sí ven? Entonces ya lo que decía Mauricio, no todo es protegible, no todo es patentable, ¿correcto? Y después, vean, de esas 8.000 patentes, se puede decir solicitudes, solo se obtuvo el 50% obtuvieron realmente una patente. ¿Sí ven? Y de todas esas invenciones se pueden firmar, vean, 4.000 nuevas licencias de uso. ¿Sí? Se administra 25.000 licencias. Se crearon, vean, 374 nuevos emprendimientos. Entonces, no es que todo lo que es invención ya es un emprendimiento. Ojo, si se dan cuenta, muy pocas llegan a ser emprendimientos, estos emprendimientos de base tecnológica. Sí, pero al final del día, ¿no es cierto? Dentro de los procesos de transferencia, el resultado final es transfieres, pero deberías tener un ingreso extraordinario, ¿sí? Entonces, por licencias, ¿sí? Se tienen más o menos, ¿sí? 1.3 miles de millones de dólares. Por regalías, ¿sí? 1.1 miles de millones de dólares de regalías. Entonces, si ven, entonces hay que entender esa lógica, que no todo va a ser, todo es protegible, no todo es patentable, entonces, y se dan cuenta que muchas veces no todas las patentes van a ser utilizadas, ¿no es cierto? Sí debemos protegerlas, como dijo Mauricio, ¿sí? Entonces, no va a ser siempre el 100%. Un poco para entender esto, ¿verdad? Esto de las patentes. Aquí les estoy mostrando un proceso típico de transferencia de tecnología, ¿cierto? Si ven que las descubiertas, las invenciones, la evaluación de estas invenciones, y bueno, y ahora sí, dependiendo si tiene grado de novedad susceptible de aplicación industrial, ¿no es cierto? Todos esos requisitos para ser patentables, yo ya comienzo a generar eso, ¿no es cierto? No en todo. Y vean lo interesante, que siempre hay una universidad, ¿sí ves? Y un científico. Pero por otro lado, en un momento de este proceso ya intervienen las oficinas de transferencia de tecnología, Technology Transfer Offices, o OTTs que nosotros las llamamos. Vean, entonces siempre va a ser interesante que un actor de este tipo, ¿sí? Como las OTTs, estén haciendo el seguimiento y colaborando para que estos procesos de transferencia sigan. Después de esto, ¿no es cierto? Se patenta, se protege y ahí vienen las diferentes formas, ¿no es cierto? Si yo patento, voy a licenciar a otra empresa
o si yo patento, digo, el investigador, ¿no es cierto? Dice, no, yo quiero generar una empresa de base tecnológica, ¿se ves? Si ven, ya estamos viendo la firma, el emprendedor, ¿sí? Entonces yo negocio las licencias. Entonces hay diferentes caminos, ¿no es cierto? Tal vez inclusive esa tecnología no llega a ser susceptible de patentarse, pero sí puede ser susceptible de transferir, ¿sí? Entonces no necesariamente todo debe ser patentado para ser transferible. Yo, sin ningún problema, si no es patentado, pero si alguien quiere utilizar esa tecnología, yo ya negocio un contrato de investigación y desarrollo, un contrato de licenciado, ¿sí? Entonces, vean, durante todo el proceso, sí, está que las oficinas de transferencia de tecnología, ¿sí? Que al final del día dan ese soporte a la comunidad universitaria. Un poco para entender el concepto, ¿sí?, de esta misma línea. Aquí tenemos en el Ecuador, ¿sí? Disculpen por darle datos, proporcionarles datos del Ecuador. Nosotros tenemos hasta 2000, hemos registrado las 60 universidades del Ecuador, tiene 60 universidades, 182 patentes, ¿correcto? De esas 182, el 80% está en 3 universidades, en las desde aquí, en la Universidad Técnica de Loja, en la Universidad de Guayaquil, y nosotros como Escuela Politécnica Nacional estamos en el tercera posición. Pero si se dan cuenta, esas son 3 de las 60 universidades que existen, y las otras 57, ¿qué están haciendo esto? ¿Cómo están protegiendo sus intangibles o no lo están haciendo? ¿Correcto? Entonces es importante, ¿sí? Comenzar a implementar procesos de protección. Y un poco para, siempre es bueno, a veces no nos gusta, como profesores o docentes, no nos gusta compararnos, ¿no es cierto? Pero sí es bueno para saber hacia dónde, en dónde estamos y hacia dónde llegamos, porque puedes decir que yo soy la tercera universidad que más patenta, pero bueno, veamos nuestro hermano de al lado, ¿no es cierto? Les decimos, y nuestro símil en Colombia. La Universidad Nacional de Colombia a ese mismo año tiene 170 patentes. Y se le veo a mi hermano de mayor, ¿no es cierto?, al Brasil. Hasta ese mismo año, ellos ya tienen en la Universidad de Sao Paulo 1.125 patentes. Claro, me dirán, si yo le divido por el PEA y todo ese tipo de cosas, ya se normalizan los datos, pero bueno, en un inicio es esto. Entonces, es importante proteger los intangibles, es importante que nosotros como universidades comencemos a aplicar esos procesos. ¿Sí? Claro, y de ahí, ¿no es cierto? Ya le pongo como universidad, nosotros ya tenemos actualmente 27 patentes, obtención, pues y aquí unos ejemplos, ¿no es cierto? Obtención de carbón activado con propiedades biocidas, obtención de queratina hidrolizada a través de las plumas de pollo y métodos de obtención de hidrogeles de polisacáridos, ¿sí? Polisacáridos. Entonces, vean, eso es un ejemplo, ¿cierto? Ok, aquí está el resultado final, perfecto, y es bonito. Y dices, bueno, ¿y dónde está? ¿Y dónde está protegido? Está en el país de origen, en Ecuador. Pero, ¿qué es lo interesante? Si ustedes deciden protección, porque también estoy colocando lo que decía Mauricio, el costo-beneficio de proteger. A veces va a ser muy costoso proteger, entonces no tienes que proteger. Inclusive, si decides proteger, tú debes identificar en qué país debes proteger esa tecnología. Muchas veces proteger en tu mismo país no es interesante. Debes proteger donde están comprando esa tecnología. Allá debes proteger. ¿Y cómo sé esto, no es cierto? Si ven, pues ya ahí nos vamos un paso antes, ¿no es cierto? Al inicio de la investigación. Al inicio de la investigación. Muchas veces nosotros iniciamos la investigación, perdón, cualquier investigación con literatura, ¿no es cierto? Obteniendo información de artículos científicos, ¿verdad? Entonces, y nos vamos a las bases de datos de Scopus, de Science Direct, de Web of Knowledge y comenzamos a buscar papers, ¿no es cierto? Ok, también nosotros debemos hacer esto, sí, de buscar información para inicio de nuestras investigaciones cuando en las bases de datos de patentes. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a ver qué tecnologías ya están siendo protegidas, ¿sí? Y ya nos acortan el camino, porque tú puedes, en base a lo que ya se está desarrollando, seguir haciendo cosas. Y aquí les coloco un ejemplo, ¿no es cierto? Esta base es pública que se llama Espasamed, ¿sí? Espasamed, ¿sí? Y sigue la misma lógica de buscar en artículos científicos. ¿Correcto?
Entonces, miren, yo no estoy viendo si es que quiero patentar, yo estoy en el inicio de mi proceso de investigación. Yo además de buscar en papers, yo necesito como investigador buscar en estas basecitas, ¿sí? Para saber qué tecnología se está desarrollando, ¿correcto? Les voy a colocar el caso de Ecuador. Ecuador tiene como 200 variedades de papas, pero aquí hacemos, el único desarrollo tecnológico ha sido papa frita, papa cocinado, máximo puré de papa. Pero en la química, con el almidón de papa se puede hacer adhesivos, los mismos que utilizamos en los POSIT, en los 3M. Ese adhesivo se puede hacer con almidón de papa. ¿Sí? Entonces yo voy y busco, ¿no es cierto? Yo quiero saber qué tecnologías o cómo puedo hacer yo almidón de papa, ¿no es cierto? Y lo voy a colocar en inglés, porque si le coloco en español tal vez no me sale, ¿no es cierto? Mucha información. Entonces yo voy a colocar en esta base, es decir, que adhesivo de almidón de papa. Y esto se llama Stretch adhesivo. Sí, entonces yo quiero saber toda la tecnología ¿sí? sobre almidón de papa, ¿sí? Sobre eh, adhesivos. Y vean, y busco. Falta una R aquí. ¿Ya? Stretch adhesive. Y le pongo search. No, perdón, ya, adhesive. La ley del Munsey, ¿no es cierto? Cuando lo haces, nunca sale bien. Va. Y vean, y me sale 841 resultados de patentes, ¿no es cierto? Que están relacionadas con adhesivo en base de almidón y almidón de yuca, de papa, de todos los componentes que tengan almidón. Vean, y aquí inclusive me sale la composición. ¿verdad? Entonces, por ahí ya comenzamos a diferenciar, ¿no es cierto? Ahora sí ha habido. Muchas veces decimos, lo mío no es tan nuevo porque estoy buscando en las bases de datos de artículos que no hay. Vean, busquemos aquí. Inclusive, ¿no es cierto? Si yo le coloco y aquí comienzo a manejar estas bases de datos, en algunos casos me salen hasta imágenes, hasta las composiciones. Vean, si ven esta máquina, si ven, aquí me está saliendo el web, me está saliendo una máquina, ¿sí? Una máquina que procesa eso. Si yo soy ingeniero químico, ¿sí? O mecánico, perdón, ya puedo yo tener esto. Aquí me sale hasta cómo hacer un modelo de máquina de eso. Si ven, ya me está cortando los tiempos de investigación. Yo en base a eso puedo mejorar las cosas, ¿sí? Entonces, vean, entonces comiencen a ver esto, ¿cierto? Que no necesitas saber de propiedad intelectual solo al final de tus resultados. Desde el inicio necesitas conocer porque te va a ayudar a hacer más eficiente tu proceso de investigación. Sí, y veamos, ¿no es cierto? Ya, ok, esto es la parte técnica, ¿no es cierto? Y les decía, muchas veces yo tengo que patentar dónde el negocio se está dando, ¿no es cierto? En los mercados donde se están dando, ¿correcto? Y yo les voy a colocar un ejemplo aquí de otra base de datos que se llama el Patent Scope. Esas bases de datos son libres, ¿sí? Y voy a colocar un ejemplo, ¿no es cierto? De un cereal que está de moda, ¿no es cierto? La quinoa, ¿no es cierto? Perdón, voy a escribirlo. Quinoa. ¿Sí ven? Claro, y este es un cereal que tiene alto contenido de proteínas y que es un cereal andino y que está de moda en los Estados Unidos, todo el mundo compra. Bueno, yo quiero saber si es que Bolivia, si es que Perú, Colombia, ¿no es cierto?, están desarrollando tecnologías en donde yo debo, ¿sí?, proteger esa tecnología. ¿Y quién está haciendo esto? ¿No es cierto? También es interesante saber quién está desarrollando tecnología en base de quinoa. Técnicamente, como este es un cereal andino, debe ser algún país de aquí, ¿no es cierto?, de la región que esté desarrollando esa tecnología. Veamos quién lo está haciendo. Si ven las estadísticas, me sale 2.153 resultados de patentes en base a química, que son desde compuestos, desde máquinas, desde deshidratadores, desde otras frutas, otros alimentos, qué sé yo. ¿Sí ven? Pero veamos, en el grueso, vamos a resultados y a ver quién es, dónde se está, dónde quieren vender esas tecnologías. Vean, y aquí está, en China. ¿Sí ven? Entonces, mismo las personas de Perú, de Bolivia, que tienen quinoa, donde la tienen que proteger es en China, porque allá es el mercado. Si ves, y según, bueno, el PCT es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que es como estás protegiendo en más de un país. Pero el tercer lugar es Estados Unidos, porque allá consumen.
¿Sí ven? Entonces, si ustedes tienen una tecnología de ese tipo, ¿no es cierto? En base de Aquima, ya sabes dónde tienes que proteger o registrar esa tecnología, esa patente. Y veamos bien, ¿no es cierto? ¿Quién está trabajando en esto? ¿Quiénes fueron los solicitantes? Vean, es un gran mayor, no es su gran mayoría. Hay entre universidades, si ves, estas universidades parecen que no son las de América del Sur, ¿no es cierto? Y empresas. Pero si ven, también empresas chinas, empresas asiáticas están haciendo, ¿ya? Entonces, vean, aquí es la primera cosa, ¿no es cierto? Debemos preocuparnos en esto de las patentes, no al final de los resultados, sino al inicio, cuando estoy comenzando mi proceso de investigación. ¿Correcto? Entonces, vean, eso es lo interesante de saber los mecanismos de propiedad intelectual. ¿Sí? Voy a regresar nuevamente a mi presentación. ¿Sí? Voy a regresar nuevamente a mi presentación. ¿Ya? Y aquí ya les voy a mostrar, ahora sí, en base a toda esta parte conceptual, nosotros como Ecuador, cómo estamos realizando estos procesos de transferencia a través del Hub UIO, que es el Hub UIO, ¿cuál es la definición? Que es una estructura que articula las capacidades de diferentes universidades. ¿Para qué? Para gestionar procesos de innovación y emprendimientos de base tecnológica. Es decir, no todas las universidades tenemos las mismas capacidades, nos vamos a complementar, ¿sí? Entonces, eso fue la idea del hub, ¿sí? Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos que hemos tenido específicos? Generar entorno y condiciones para la transferencia de tecnología, generar procesos de innovación y transferencia de tecnología, ¿sí? Fomentar los mecanismos de protección y aprovechamiento de la propiedad intelectual, lo que ya Mauricio nos comentaba antes, ¿no es cierto? Es necesario proteger, ¿no es cierto? Porque si no protegemos, le estamos haciendo un daño al investigador y a la institución. ¿Correcto? Pero la idea es no tener una oficina en cada universidad y no tener una única estructura que provea ese soporte a más de un actor. ¿Sí? Bueno, generar también, ¿no es cierto?, generar articulación entre actores, ¿no es cierto? No solo la universidad, sino empresa privada, empresa pública, ¿correcto? Ir generando estrategias de innovación propias y de transferencia propias, ¿sí? Y finalmente fomentar el trabajo en red. Entonces, esos son básicamente los objetivos que ha tenido este hub, ¿sí? Y bueno, y a través de esos objetivos hemos focalizado en ejes. Entonces, un primer eje es la institucionalización de esta estructura, que nos demoró 5 años. El otro es fomentar la cultura innovadora y emprendedora, ¿no es cierto? Y de propiedad intelectual. Otro es desarrollo de proyectos de capital semilla y el otro es la articulación de actores, ¿sí? Básicamente aquí les puedo comentar rápidamente cómo nos ha ido en cada uno de esos ejes. Si nosotros comenzamos desde 2017. Actualmente, como este fue un proyecto, como proyecto ya lo acabamos, pero lo estamos proponiendo ya que sea una estructura que tenga personería jurídica propia. Es decir, lo estamos institucionalizando. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque eh, necesitamos o tuvimos que tener un aprendizado de 5 años para establecer lo que queremos hacer. ¿Sí? Bueno, en el eje 2, que es todo esto de la cultura innovadora, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿No es cierto? Configurando y en conjunto con otras universidades. Bueno, entonces hemos desarrollado cierto tipo de actividades como bootcamps, retos, hackatones, ideatones, ¿sí? De diferentes ámbitos, ¿sí? Tanto para la comunidad de los 5 miembros como para externos, ¿sí? A lo largo del día, ¿sí? Hemos tenido cuántas actividades de este tipo en estos 5 años. Alrededor de 28 eventos, ¿sí? Con aproximadamente 4.022 participantes, ¿sí? ¿Y esto qué nos ha generado? Que ciertos eventos ya los podemos institucionalizar. De esos eventos, 5 ya los estamos haciendo año tras año porque vemos que nos ha dado resultados. Y uno de estos es el ciclo de seminarios de propiedad intelectual para investigadores, que nos ayudaron también Bolivia, nos ayudó Mauricio, en sesiones, sí, sí, en sesiones programadas por una vez por semana, en donde los interesados, sí, asistían y les explicamos desde el punto de vista científico y práctico qué es la propiedad.
intelectual, no desde el punto de vista de la parte de legal, sino las prácticas, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, si ven, comenzamos a institucionalizar cierto tipo de actividades. Ya en el eje 3, sí, ¿verdad? Que es el desarrollo de proyectos. Y les voy a contar los problemas que nosotros tuvimos. Inicialmente hicimos convocatorias para dar capital semilla, ¿no es cierto? Porque el Estado, nuestro, lo que sería nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, nos dio recursos para gestionar este hub. Y lo primero que dijimos es, bueno, entonces tenemos un porcentaje de eso a dar capital semilla de proyecto, ¿verdad? Que era lo más obvio, lógico. Hicimos esos proyectos y hubo ganadores. Pero ¿qué nos impidió? Como eran recursos propios, recursos públicos, no puedes aquí en el Ecuador por lo menos otorgar capital semilla, sí, a esos nuevos emprendimientos. Y tampoco puedes comprar y darle, por ejemplo, una computadora, porque quien compraba era nuestra universidad, entonces era un activo del Estado y no puedes donar ese tipo de cosas. ¿Sí ven? Entonces, eso fue el aprendizado que nosotros vivimos. Entonces decidimos que no podemos, por normativa mismo, otorgar capital semilla para ese tipo de proyectos, ¿sí? Y que vamos a focalizar esos recursos en otras actividades, que son todos los proyectos anteriores que les había comentado. Pero después ya comenzamos a generar también proyectos que no necesariamente necesitaban capital semilla, ¿no es cierto? Como aquí, este proyecto es interesante, el convenio con el WISE, ¿no es cierto? Entonces, este es un evento en donde incentiva las prácticas de innovación en mujeres, ¿sí? Entonces, ¿cómo generamos sinergia aquí? Nosotros como HUB apoyamos ese evento, ¿sí? Pero también quien ganó fueron estudiantes de una universidad, de la Politécnica, sí, unas chicas. Entonces, gracias a ese evento y a la colaboración con el HUB, esas chicas pudieron tener ese primer premio que fue. ¿Qué tecnología tenían estas chicas? Ya les voy a mostrar más adelante, pero es una biopintura que absorbe el 80% del CO2. ¿Sí ven? Entonces, nosotros como HUB les ayudamos a que puedan participar en ese evento, les entrenamos, les ayudamos con soporte técnico en la parte de modelo de negocio, modelos financieros, ¿sí? El pitch, para que ellas puedan llegar a nuestros mejores estados y ganar el premio. ¿Qué ganaron? $3,000. Y así estas mismas chicas comenzaron en base a esa ayuda, a ese premio, a tener fondos de otros lados. Entonces, ojo, esto también hacen las oficinas de transferencia. Muchas veces no puedes dar recursos, pero sí das asesoría para que esas ideas, esos inventos que tienen potencial de transferencia puedan obtener capital semilla de otros lados. ¿Sí? Bueno, y en base a eso también, a este trabajo del HUB, ¿no es cierto? Ya somos reconocidos como una estructura que ayuda a los procesos de transferencia y ya otras organizaciones vienen a que les colaboremos en proyectos. Y aquí es un ejemplo que esto es para el futuro. COICA, la Agencia Coreana de Cooperación, basado en los resultados que hemos tenido como HUB, nos invitó a formar parte de un proyecto que es el UCode, que básicamente quiere desarrollar competencias a nivel de TICs, ¿sí? En mujeres principalmente, bueno, y también en hombres, dándoles apoyo, capital semilla, bootcamps, asesoramiento, cursos, ¿no? Y más o menos este proyecto está valorado en $6 millones a partir de 2025. Entonces, gracias a esas prácticas, a esos errores que tuvimos desde 2017 a 2022, ya otras instituciones de afuera ya nos dicen, queremos hacer con ustedes actividad, ¿correcto? Entonces ya estamos colocando los cimientos para procesos de transferencia mucho más fuertes, ¿sí? Perdón. Bueno, y a la final del día de este eje, ¿no es cierto? Hicimos 15 proyectos, ¿sí? Ya nos invitan a formar parte de otros proyectos, por ejemplo, aquí mismo el propio Tetris nos invitó a formar parte de colaborar con el Hub, ¿sí? Y bueno, y también hacemos cosas internas, aquí les dejo aquí algunos de los ejemplos que hemos hecho. Finalmente, el eje 4, ¿sí? Que es la parte de articulación de actores, eso es lo complejo, ¿cierto? Porque siempre dicen, no es que la universidad no puede, no se articula con el sector privado público, entonces, ¿cuál fue la mejor forma? Hacer actividades con otras personas, con otras entidades.
Nosotros hemos hecho actividades desde con hospitales privados, sí, con organismos del Estado, como con Quito, sí, con bancos como Banco del Pacífico, sí, con Fundación Telefónica, que es Telefónica de los celulares. Entonces, ¿en qué hemos realizado cosas? Apoyándoles con mentorías o con instalaciones, con técnicos especializados, y por otro lado ellos también nos han apoyado con recursos, también con charlas. Entonces, eso va de un lado al otro, ¿sí? Entonces, y eso fue como resultado que hemos hecho, ¿sí? A la final del día, ¿sí? Nosotros desarrollamos, eh, perdón, hemos tenido un tejido con 34 organizaciones, tanto públicas, privadas, organismos del Estado, ¿sí? Colaboraciones internacionales, por ejemplo, el proyecto Tetris, ¿sí? Y colaboraciones también con la Embajada de Francia en un proyecto que incentiva los proyectos innovadores y da capital semilla, ¿sí? Entonces, al final del día, sí, hemos tenido, un segundito que está un poco lento, interacciones con distintos actores, desde públicos, privados y ONGs, ¿sí? Ya para hacer procesos de transferencia, que eso es lo más complejo, porque siempre, eh, voy a citar los papers, en los papers una de las cosas complicadas es coordinar con otros actores. Entonces, en nuestro caso hemos coordinado con otros actores ayudándoles o como soporte en eventos, ¿sí? Bueno, y aquí, en toda esa actividad, ¿no es cierto? ¿En qué se ha resumido? Aquí les pongo algunas tecnologías, ¿sí? Que estamos impulsando. Y aquí me voy a detallar primero, no voy a explicar todas, pero para que vean en qué estado estamos, ¿no es cierto? Esta biopintura, como les decía, es de unas chicas ex politécnicas que ganaron ese evento del WASTE, ¿sí? Esta pintura remueve el 80% de los contaminantes. Esta pintura todavía no está lista para ser producida, están haciendo los tests. Pero para hacer los tests, ¿no es cierto? Se necesita recursos. Y nosotros como universidad pública no podemos otorgar. Nosotros les podemos ayudar con nuestros laboratorios, ¿sí? Y a un costo especial como Politécnicas, ¿no es cierto? Que curan los insumos, pero ellas tienen que tener ese recurso para hacer los tests. Y los test de ellas cuestan, qué sé yo, $4,000, $5,000. Si ven, si ven, es una idea buena, pero necesita inversión. Entonces, nosotros como Javi, como Politécnica, les ayudamos a estas chicas a que participen en convocatorias para Capital Semilla. Sí, aquí hay un especial que se llama el Fonquito, que te da proyectos $20,000 a fondo perdido. Las chicas participaron en el 2021 y no ganaron. Después seguimos trabajando con ellas, ayudándoles en la parte de costos, modelos de negocio, mercado, y en 2022 finalmente ganaron. ¿Sí ven? Entonces ellas ya tienen $20,000 para seguir haciendo pruebas. ¿Sí? Aquí les pongo otro ejemplo. Este es un glucómetro no invasivo, es decir, un glucómetro sin pinchazo, ¿no es cierto? ¿En qué estado está? En estado de prototipo. Necesitamos hacer más test con ellos. ¿Pero en dónde? En hospitales, ¿no es cierto? Y hacer un grupo experimental y un grupo de control para saber si el típico glucómetro con pinchazo, al compararlo con el glucómetro no invasivo, mide lo mismo, ¿sí? Entonces también estamos ayudando a eso. Y aquí tenemos otros 3 ejemplos, por ejemplo, perdón, este primero es un nuevo material, ¿sí? Mezcla de botellas plásticas y acerrín y madera, que se llaman los PWC. Eh, Estos son alumnos de maestría en mecánica, ¿sí? Que nosotros les ayudamos a desarrollar la parte de gestión, la parte financiera, ¿sí? Para que ellos participen igual en convocatorias. Y ellos acaban de ganar el anterior año 10,000 euros para seguir con el proyecto. Lo mismo este es carne vegetal en base a lupino. Lupino nosotros le conocemos y es diferente, no sé si lo conozcan, nosotros le decimos el chocho. Bueno, el lupino es un cereal, ¿sí? Entonces, generalmente la carne vegetal la hacen de la soya, pero a través de otro proceso puedes hacerlo también a través del lupino, de esta materia prima, ¿correcto? Entonces, igual, si ven, no es que esto sea un producto wow, ¿no es cierto? Dicen, no, todo el mundo hace carne vegetal en base a la soya. Ahora hagamos en base al lupino, que también se puede hacer.
Entonces estamos haciendo los test, igual les ayudamos y ellos ganaron también el fondo francés de 10.000 euros. Entonces ese tipo de cosas es lo que incentiva o que estamos trabajando nosotros como Politécnica, ¿sí? Haciendo casos de éxito, equivocándonos, viendo cuáles son las mejores prácticas para ahí sí poder, se puede decir, institucionalizar ya los procesos, ¿correcto? Vamos, ahí todavía tengo tiempo. Bueno, y a lo largo de eso, ¿no es cierto? De este trabajo como del hub, del trabajo de interno de la Escuela Politécnica Nacional que hemos desarrollado, ¿no es cierto? Sí, hemos desarrollado un conocimiento que lo estamos encapsulando, ¿sí? Hemos desarrollado qué cosas. Hemos desarrollado metodologías para eventos, hemos desarrollado ya comunidades, tenemos comunidad de las actividades de propiedad intelectual, comunidad de datos abiertos, comunidad de videojuegos, en donde nosotros nos enfocamos a incentivar más cosas en ese tipo de actores, ¿correcto? Tenemos plataformas que también hemos desarrollado para poder manejar nuestra información, ¿sí? También tenemos manuales de procesos que ya hemos podido mapear, ¿sí? Entonces, ese es el intangible que este proceso de Hub y yo nos ha generado. Si esas buenas prácticas las encapsulamos en repositorios de conocimiento para poder aplicarlas de aquí en adelante y también poder difundirlas. Justo la próxima semana nos invitaron porque aquí en el Ecuador, por áreas, hay distintos hubs, ¿sí? Entonces, el hub del norte nos invitó a que expongamos las cosas que hemos hecho y cómo hemos encapsulado todo ese conocimiento, ¿correcto? Entonces, tranquilamente nosotros les podemos dar estas herramientas, decirles, vean, hagan esto, ¿sí? Adáptenlas a su realidad, ¿sí? Bueno, también tenemos incentivo a las redes sociales, base de datos de contactos, ¿no es cierto? Entonces, hemos generado cierto tipo de, de metodologías y competencias, ¿sí? Tenemos un equipo técnico, ¿sí? Nuestro equipo técnico, un poco la estructura, ¿no es cierto? Hay un especialista en proyectos, hay un especialista en propiedad intelectual, hay un especialista en modelos de negocio y financieros y un gestor, ¿no es cierto? Es pequeño porque no hay recursos, pero en base a ese equipo técnico hemos comenzado a hacer cosas, ¿sí? Bueno, aquí un poco les cuento la gestión administrativa. Como les decía, el Hub tiene 5 universidades, ¿sí? ¿Cuál es la gestión administrativa? Cada universidad tiene hay un directorio, un miembro del directorio por universidad, que en este caso es el vicerrector de investigación de cada universidad o su símil. Tenemos un comité técnico que es el delegado del vicerrector y obviamente quien hace las cosas es el equipo técnico. Entonces, esa es nuestra estructura, ¿sí? Es pequeña, pero como les digo, estamos iniciando y nos ha dado ciertos resultados interesantes. ¿Sí? Bueno, esto no es un poco más la parte de resumen. La gestión de recursos también es importante, ¿no es cierto? Es bueno saber. Nosotros tuvimos para estos 17 años un presupuesto aproximado de $330,000, que ejecutamos básicamente el 50%, el 43%, ¿sí? Eh, pero no, como tuvimos esa barrera de que no pudimos dar capital semilla, ni tampoco, este es otro problema también, ¿no es cierto? Si ustedes quieren trabajar en colaboración con otra universidad, tampoco nos decidimos en comprar o hacer infraestructura, por decirles, queremos hacer un coworking aquí en la Politécnica. Y la Universidad Católica me va a decir, oye, pero somos 5 hubs, entonces también hagamos un coworking aquí en la Católica. Entonces, si ven, nos topamos con esas barreras, ¿no es cierto? Decir, ok, pues decidimos no hacer ninguna compra de infraestructura o construcción de infraestructura, porque comenzamos a ver esos problemas. ¿Por qué haces aquí, no aquí? ¿Por qué solo vos y no yo? Si ven, son los bemoles que pasa de trabajar en colaboración. Entonces se decidió, si todavía teníamos la restricción de que no podíamos dar capital semilla, no podíamos construir cosas, porque ahí como nos repartíamos después del final del día. Entonces, lo que decidimos es reforzar un equipo técnico que haga todas las actividades que vimos, que les mostré anteriormente. ¿Sí? Entonces, es básicamente lo que hemos gastado, ¿no es cierto? No nos gastamos todo el presupuesto. ¿Sí? Bueno, y en resumen, a la final del día, con estos procesos de transferencia, ¿qué hemos hecho? Tenemos contacto con aproximadamente 4,000 personas, ¿sí? Hemos hecho 11 proyectos, ¿sí? Hemos incentivado, tenemos un programa de propiedad intelectual ya institucionalizado que también
vamos a aplicar la próxima semana, en este año, ¿sí? Ya tenemos generado una comunidad de 222 interesados en propiedad intelectual, que ya les comienza a gustar esa parte, ¿sí? Bueno, hemos hecho alrededor de 57 eventos, ¿sí? Y actualmente estamos en proceso de institucionalización, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos de las cosas que hemos hecho. Es interesante que nosotros compartíamos la infraestructura. Si yo no tenía un auditorio, el otro miembro de la universidad me ayudaba y viceversa, ¿sí? Hicimos eventos tanto híbridos como presenciales, ¿sí? Y es eso básicamente. Gracias por aguantarme. Muchas gracias, Byron, por tu participación. Vamos a pasar al ciclo de preguntas. Aquí hay una de Jaime Cuba. Dice, en el proceso de selección de invenciones a ser patentadas, ¿quiénes lo realiza? Ya, chévere. Verás, ¿cuál es el proceso? ¿Cierto? Nosotros tenemos un especialista en propiedad intelectual. Entonces, en el momento que ya hay dos lados, ¿no es cierto? Por un lado, el interés del profesor, que diga, vea, yo quiero patentar esto. Entonces, tenemos una reunión con nuestro especialista y le dice, a ver, explíquenos qué es su tecnología, ¿no es cierto? Ok, y ahí hay, ¿qué criterios, ¿no es cierto?, para saber patentado? Grado de novedad, nivel inventivo, susceptible de aplicación industrial, ¿no es cierto? Si esa invención tiene esos requisitos, comenzamos, ok, hay potencial, ¿no es cierto? Pero si no cumple, le decimos, no se puede proteger a través de una patente, pero se puede licenciar la tecnología, ¿sí? Entonces eso por un lado, ¿no es cierto? Cuando vienen a vernos, ¿correcto? Pero también nosotros identificamos ciertas tecnologías, ciertos resultados de investigación, que dices, por ahí puede haber algo de protección y nos acercamos donde el docente, ¿sí? O donde el grupo de investigación y le decimos, vean, ¿qué les parece hacer esto? ¿Sí? Y ahí comenzamos ese proceso. Entonces, es doble lazo, ¿sí? Generalmente, y eso te digo así muy claro, esperamos más que venga, porque nosotros estamos intentando hacer eso poco a poco, pero si es que vamos a todo lado, nos quedamos sin capacidad, ¿sí? Porque y nosotros sabemos que hay un montón de cosas por hacer ese trabajo, pero no tenemos todavía el suficiente talento humano para poder hacer eso. Gracias, Byron. Gracias, Jaime. Hay otra consulta. Dice, ¿ustedes realizan el negocio para hacer las licencias Ya. o transferencias? Sí, verás, todavía no estamos en ese nivel de sociedad. Nosotros ahorita estamos ya en la parte de protección. Todavía no llegamos a tener ya la negociación de licenciamiento, sí, de contrato de licenciamiento. De hecho, con el Tetris nosotros estamos dentro de como caso práctico, queremos hacer un proceso de negociación y licenciamiento. Estamos en un proceso de aprender el tema de la valorización. Estamos en el mismo proceso, ¿no, Byron? Claro, y esto no es, digo, y cada caso es un caso, cada caso no es tan procesual, va a depender de muchos factores, de quién quiere ganar qué, de si es que las regalías se dan después de 5 años, 10 años. No se olviden, y aquí retomo lo que decía Mauricio, las regalías sí van a ser a futuro, y no es que van a ser bastantes, pero ese poquito, de poquito en poquito, se va a hacer un gran pozo, ¿cierto? Entonces, tal vez de una no vas a ganar $1.000.000, vas a ganar $1.000.000 de aquí a 20 años, pero de unas 20 o 50 cosas que hayas licenciado. Muy bien, Lenin Terán tiene la mano levantada, puede hacer su consulta. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este foro tan abierto, tan de ciencia y tecnología, como que tiene que ser nuestra sociedad hoy en día, de ciencia, tecnología e innovación. También agradeciendo ese esfuerzo que están realizando tanto interinstitucionalmente como internacionalmente. Byron, primero un cordial saludo, amigo. Lo segundo es hacerte una consulta sobre tu opinión, ¿no? Y también si es que hay un par de otro país también de la misma manera.
respecto a cómo ves tú el brokerage tecnológico. Y cuando digo brokerage tecnológico me refiero a estos intermediarios, estos agentes dinamizadores entre la academia y la empresa. El HAF, de hecho, se conforma como una especie de brokerage, de broker tecnológico, que nos intenta promocionar, poner en vitrina de la empresa, pues, las soluciones que pudieran satisfacer al medio. Pero nuestro estado de madurez en Latinoamérica, pues, no es netamente empresarial, como una empresa del conocimiento, considerando que las universidades son gestoras del conocimiento, son generadoras de capital intelectual que se introduce en productos y servicios, y finalmente son los que dan ventaja competitiva a las organizaciones como tal. ¿Cómo ves este entorno? También es político, ¿no, Byron? Es decir, es algo de cultura, es algo de política, es algo de entendimiento entre las partes. ¿Cómo ves nuestra madurez en Ecuador, en Latinoamérica, en el mundo? ¿Cómo estás, Lenin? Qué gusto verte aquí. Es ecuatoriano, trabajo mucho en la parte de desarrollo tecnológico, propiedad intelectual y valoración de tecnología. A ver, es un asunto complejo, ¿no es cierto? Primero, a ver, necesario tener interconexiones broker tecnológico, obviamente que sí, pero va a depender mucho de las estructuras y El micrófono. del estado de madurez de las instituciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, madurez institucional. Nosotros tenemos 60 universidades, ¿sí? Todas están ahorita protegiendo sus intangibles, no. ¿Sí ves? Solo 5 tienen esas visiones. Las otras, por haber circunstancias, desconocimiento, cosas no las hacen. Entonces, el primer lado es que todo el mundo, ¿sí?, sepa la importancia de proteger intangibles, tanto institucional como, tanto de la institución como el docente, ¿no es cierto? Y esos pues son los procesos de culturización. Entonces, todos los docentes de todas las áreas de conocimiento, desde el médico hasta el sociólogo, deben saber qué es una patente, qué es un derecho de autor, qué es una marca, ¿sí? Inclusive para ver si es que ellos podrán hacer eso. Si yo soy sociólogo y hago papers, no me meto a las patentes. Digo, no, es que eso no es mi business. Lo que se patenta es productos o procedimientos. Entonces, primero debemos estabilizar todo eso. Como les digo en el caso de aquí del Ecuador. Un segundo paso es la relación de confianza. ¿Qué pasa? El sector privado. El sector privado hay que hacer entender que los plazos de investigación son diferentes de los plazos de la empresa, ¿no es cierto? Como ya decía Mauricio, 10 años de I+D, ¿no es cierto? Entonces hay que hacerle entender que eso, que él cuando ya la tecnología está madurada, ahí sí se le puede dar a la empresa, ¿sí? A veces la empresa quiere las cosas rápidas. Si es que la empresa tiene una visión también de entender lo que es la investigación y desarrollo y la innovación. Sí, tú dices, ok, yo sé que me va a demorar un poquito más de tiempo para poder hacer eso, utilizar esa tecnología que desarrolla la universidad. Sí, y la relación de confianza con el sector productivo, ¿no es cierto? El sector productivo no tiene mucha confianza en la academia por los plazos, porque no que se demoran y que eso no, es que ahí tiene que entender que así es el ciclo. Sí, nosotros estamos muy, se puede decir, viciados en que la tecnología son TICs y apps. Ya la programas y listo. No. Esto es en sistemas. Ya si quieres una cosa de nuevos materiales, de comida, son plazos más grandes, sí, más amplios. Y hay que entender eso. Y a la final, decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Me contratas como la empresa, ¿no es cierto? El broker tecnológico hará el link, ¿no es cierto? Pero yo tengo universidad, empresa, vean, les hago conocer, hagamos cosas. Depende, ¿no es cierto? Hay diferentes vías. Digo, ok, el empresario le contrata a la universidad como un simple prestador de servicios. Dice, ok, desarrollame un pan de quinoa. Listo, y te pago por eso. Y esto la universidad dice, te cuesta $50,000. Ok, ten. Entonces, toda la propiedad intelectual es de la empresa. Tú dices, ok, yo quiero un par de esquinas, pero solo tengo 10,000. Oye, te cuesta 5,000, te cuesta 20,000. Entonces, vamos miti la propiedad intelectual. Y ahí dices, ok, pero yo como universidad lo puedo licenciar a otros lados. Dices, no. Entonces, te cobro más. Entonces, todo es un caso por caso, ¿no es cierto? Y hay que hacerles entender que todos debemos ganar y que son largas las trayectorias. Eso se podría decir.
Gracias, Byron. Quizás solamente por acotar algo. Como estímulo quizás a nuestros estados, a nuestros gobiernos, quizás pues es brindar también ese lazo de confianza financiero, ¿no? Que es como estimular que la renta que se declara por los ingresos recibidos, pues pueda ser deducida en base al gasto, a la inversión en I+D. Muchas de las constituciones, muchas de las leyes tributarias, pues ya lo establecen, pero en la práctica, pues es muy poco Es muy engorroso. Está la política, pero no está el reglamento y el procedimiento. Es que también, es que ya digo, ¿no es cierto? Al Estado no le interesa que o sea, dar subvenciones por I+D, ¿no es cierto? O sea, le dice, sí hay, ahora sí hace, pero es una telaraña. Entonces, ¿qué hace? El empresario termina desgastando, dice, mejor compro de afuera tecnología ya hecha y ya. O sea, está ahí, pero ese es también ya el mismo ente recaudador de impuestos te pone te dice, vea, aquí hay incentivos, pero de ahí, sácalos. Tener ese incentivo se demora más. Y eso no lo digo yo, lo dice mismo la literatura, dice. En otras realidades, inclusive en Europa, si los papers dicen, ok, hay esos incentivos, pero después obtenerlos te demoras 2, 3 años para obtenerlos. Si los vas a tener, pues 3 años ya te cansas, entonces dices, mejor no. Eso es. No sé, ¿alguna otra pregunta? Ok, Byron. Para ir cerrando, aquí hay una pregunta de Jesús Reinaldo. ¿Cómo los países de Latinoamérica podrían asociarse para patentar sus conocimientos o su experiencia? A ver, no sé, no le entendí, pues. ¿Cómo países latinoamericanos podrían asociarse para patentar su conocimiento? Verás, es que ahí no te olvides, o sea, patentar o proteger, ¿no es cierto, Jacqueline, ¿no es cierto? O sea, una cosa es proteger, otra es patentar, ¿no es cierto? Otra es gestionar, ¿sí? Es dependiendo, no te olvides, que quien patenta es, o sea, es una institución con investigadores, ¿no es cierto? Si tú tienes un proyecto de investigación con Universidad de Bolivia, yo de Ecuador, los dos tenemos derechos, entonces ahí se va a depender de cuál es el grupo de investigación que está realizando ese desarrollo tecnológico. Si es solo una universidad o si yo me estoy en colaboración con otras. Entonces eso va a depender del grado de asociación y en diferentes áreas del conocimiento. ¿Sí? Si es que me dices cómo como Latinoamérica podemos asociarnos para difundir conocimiento, son con este tipo de difundir conocimiento, ¿no es cierto? Con este tipo de actividades que estamos realizando ahorita, como les decía. Y hoy nosotros tenemos como FAB ya ciertas metodologías, procesos establecidos, los que quieran utilizarlos simplemente nos los piden y les contamos las historias y cómo estamos manejando. Y listo. Pueden ustedes modificarlo y adaptarlo a sus realidades. Y así vamos construyendo cosas. Muchas gracias por las presentaciones, esta excelente presentación. Está recibiendo más adultos que Mauricio, parece. Es que ya estoy cansado. Muchas gracias por la presentación, excelente presentación, gracias. Muy bueno el expositor, ya te están halagando. No, gracias a ustedes. Claudia Gutiérrez me dice, buenos días, posible tener su contacto, no sé si es a mí, pero bueno, mi correo es viron, como está mi nombre, viron.acosta@epn.edu.es, epn.edu.es. Lo voy a colocar aquí en el chat. Muy bien, Byron, agradecerte por tu excelente presentación, predisposición y también por habernos enseñado cómo utilizar las herramientas para la búsqueda patente, que es muy importante, ya que nosotros queremos hacer una sensibilización sobre la propiedad intelectual para que las universidades ya tengan sus oficinas. Si bien nosotros tenemos ya una reglamentación nacional que recién fue aprobada, pero es necesario que las universidades tengan sus propias oficinas. Y nos quedamos con el mensaje que nos decía Mauricio. Una universidad que no protege la propiedad intelectual que genera está violando los derechos de sus colaboradores y regalando conocimientos a terceros. Exacto. Y si es pública, mucho más. Claro, ahí nos cobran al cuello, ya que las universidades generan propiedad intelectual a diario, ¿no? Se ve eso en los trabajos académicos, en los medios
de comunicación, este tipo de difusión, por ejemplo. Los grupos de producción artística están hasta en las imágenes, fotografías y las investigaciones en todas las áreas de conocimiento. Agradecerte, Byron, agradecer al público presente y pedirle por favor a todos que prendan su cámara para hacer la fotografía de la sesión del primer día, por favor, para que vayamos cerrando. Vamos a tomar una foto del día. Y también hacerles recuerdo que mañana continuamos con la segunda sesión, el día viernes, y luego vamos a continuar con la parte de ética de investigación. Bueno, sonrían su mejor sonrisa, por favor. Vamos a sacar la fotografía. Ahí sí está difícil. A ver, Byron. Muchas gracias y los esperamos el día de mañana. Gracias, saludos a todos. Gracias a ustedes por su invitación y que les vaya bien. Cuídense. Gracias.